Estamos de regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Luego de los comentarios de nuestros compañeros en esta cabina, vamos a continuación a tener una entrevista muy especial, y lo digo porque en el difícil mundo de las ciencias políticas, que estudia, analiza, diagnostica, discute, debate, pues todo lo que concierne a esta importante actividad, muchas veces se llegan a conclusiones que o no son muy populares, o la gente no las entiende, o puede a lo mejor a veces interpretar cosas, pero que es un trabajo interesantísimo, le toca pues a estos profesionales. Y tenemos a una que se ha destacado, sobre todo en el caso de la República Dominicana. Rosario Espinal es socióloga, es doctora en sociología, profesora en universidades incluso extranjeras y también nacionales, y le ha tocado hace muchos años en los medios de comunicación de la República Dominicana pues compartir esos saberes de la actualidad, de nuestra historia reciente, pero por qué no también de lo que se dibuja de cara al porvenir en los actores políticos que intervienen en el caso de la República Dominicana, tanto en la toma de decisiones como en la aspiración a llegar a puestos de poder. Bienvenida, Rosario Espinal, una vez más a la Z101 y al Gobierno de la Mañana, y esperemos en este intercambio de preguntas y respuestas pues que el pueblo dominicano pues pueda tanto salir satisfecho de alguna de sus dudas, como también, ¿por qué no? Como digo yo, no que piense como nosotros, que piense, con eso a veces basta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. A comer pavo ahorita de Rosendo, vamos, estamos más bien. Ah, qué bueno. Thanksgiving. Yo me imagino que en su casa se va a comer pavo hoy también. O sea, que usted va a cocinar pavo. Sí. Con todo el menú típico de Acción de Gracias. Porque está Thanksgiving y está Thanksgiving. Rosendo celebra Thanksgiving. Él lo combina. Claro. Sí. Rosario, sus opiniones políticas, sus comentarios, sus análisis, sus escritos han sido desde hace un buen tiempo de los más respetados aquí en el país. Y nos gustaría comenzar esta entrevista con usted en medio de este ambiente político importante que vivimos actualmente en el país, recabando su opinión sobre lo que usted cree que podría pasar con un partido revolucionario moderno que acaba de llegar al poder, 3 años, llegó con un triunfo incluso en primera vuelta, desplazando a un partido de la Liberación Dominicana que llevaba 20 años en el poder prácticamente. Hoy en día, y es aquí donde quiero enfocar mi pregunta, se constituye una alianza, otra vez entre los PLDistas, Rescate RD, para desplazar al PRM del poder. ¿Usted cree que eso es posible a tan poco tiempo de haber pasado las elecciones más próximas? Bueno, esa es una pregunta que sí me hacen con bastante frecuencia, y hablar siempre del futuro es riesgoso, porque la política es accionar humano y es muy difícil predecir la conducta humana con absoluta certeza. Lo más que uno puede es pues ver factores y analizar posibilidades dentro de los factores que uno puede considerar en ese análisis. Mire, como usted bien decía, el PLD gobernó mucho tiempo. Gobernó mucho tiempo en el estándar de lo que duran los partidos en el poder. En América Latina hay poquísimos casos, incluso en el siglo XXI prácticamente no hay casos de un partido que haya, o sea, donde hay elecciones competitivas. Claro. Que sí, claro, hay en otros lugares. Y el caso de México, por ejemplo, donde el PRI duró 70 años, fue un fenómeno del siglo XX y tiene características muy especiales. O sea que para el siglo XXI, haber durado 16 años consecutivos en el poder no es usual. Los partidos en el poder tienden a cambiar con mucho más frecuencia. Si duran 8, que se den por satisfechos. Entonces, esa es la experiencia que uno ve en muchos países. Ahora, ¿por qué logró el PLD pasar 16 años consecutivos? Fueron 20 en 24, en un periodo de 24, pero 16 consecutivos. Porque se dieron varias condiciones. Se dio, por un lado, un partido unificado en el poder, el PLD, digamos que sentó las bases aquí de lo que es un partido unificado gobernando, porque la tradición era Balaguer, que no era un partido, era una figura gobernando, y el PRD,
que cuando llegaba al poder, sobre todo en los primeros 8 años que gobernó, del 78 al 86, se caracterizaba por la lucha de tendencias, lo que se llamaba la lucha de tendencias. Entonces el PLD en ese sentido dio cátedra de lo que era gobernar con un partido unificado. Cuando el comité político se reunía y hablaba, se sabían las implicaciones que eso tenía para las políticas del Estado. Entonces, esa unidad del PLD, más la división de la oposición, porque el Partido Reformista se fue dividiendo en cada coyuntura electoral desde que murió Balaguer, una fracción se iba por un lado, la otra por el otro, y además ya la división del PRD en el 13. O sea que la unidad del PLD, la división de los dos partidos principales de oposición y un contexto de estabilidad macroeconómica, considero fueron los 3 factores principales, no son los únicos, pero creo que son los principales que explican esa larga estadía del PLD en el poder. Claro, algún día los gobiernos salen del poder, nadie gobierna para siempre, incluso los que han gobernado mucho tiempo, y menos cuando se supone que hay elecciones competitivas. Ahora mismo, lo que ocurre es que el PRM ha logrado compactar su cúpula, y eso es muy importante para el PRM en el poder. Hay una especie, digamos, de cogobierno entre Abinader e Hipólito, que son las dos principales figuras que tiene el PRM. Ellos fueron sorteando sus espacios y sus diferencias desde la última elección en que Hipólito fue candidato a presidente y Luis Abinader fue el candidato a vice. Eso. O sea, desde ahí ellos vienen sorteando sus diferencias, armonizando sus diferencias, y ahora mismo están en una cohabitación gubernamental que le da unidad al gobierno y que le da unidad al PRM como partido en el poder. Por otro lado, tienen al PLDismo, y cuando digo PLDismo es PLD más Fuerza del Pueblo, dividido, o sea, lo cual para la oposición es un problema, porque toda división, sobre todo una división de la misma base electoral, porque el PLDismo tiene una misma base electoral, que unos estén con PLD o que otros estén con Fuerza del Pueblo, tanto sus dirigentes como sus votantes, pero es básicamente la misma estructura política. Entonces la división del PLD es beneficiosa para el PRM mantenerse en el gobierno. Y eso es muy sencillo, creo yo, de ver. Y hay estabilidad macroeconómica, a pesar de que la inflación, por efecto de la pandemia y de la guerra en Ucrania, pues subió más de lo que normalmente la República Dominicana ha estado acostumbrada en los últimos tiempos. Entonces, yo escribí un artículo hace ya muchos meses que lo titulé "Lo que ayudó al PLD, ayuda ahora al PRM". Básicamente son las mismas variables con algunas variaciones. Rosario, yo sin honrar quisiera destacar, reconocer que tú no eres politóloga, usted es socióloga, que es una etapa, para mí es una etapa superior, porque primero va a la sociedad, cómo la sociedad pues afecta el Estado en general. El PRM ganó sobre un discurso ético, sobre una visión de transformación del Estado, que en algunos aspectos pues se ha desdicho y ha cambiado y ha dado algunos pasos de práctica política dura, pura y dura, donde se ve la diferencia entre lo que vendía y lo que opinaba y lo que criticaba y lo que ha tenido que demostrar, que ha tenido que ver, porque había muchas cosas que eran ideológicas. ¿Por qué esa frustración que se nota en muchos aspectos no ha beneficiado? ¿Entiendes tú que no ha beneficiado en la misma medida para que le den como un perdón al PLD de que bueno, es verdad, tú eras todo esto, pero mira, no todo aquello que se vendió se ha podido hacer? No sé si me explico. Sí, bueno, ciertamente la corrupción fue el tren en el que se montó el PRM para lograr articular una propuesta de triunfo en el 2020. ¿Por qué no se ha producido lo que tú dices? Bueno, yo creo que el PRM, aunque se han presentado casos de corrupción, o sea, claro, y la lista ya
va alargándose, ha intentado. Primero fue la parte, digamos, del Ministerio Público, o sea, los casos que se llevaron ya que instrumentó, digamos, el Ministerio Público, que, bueno, pues tuvo mucha audiencia, digamos, en el país. Y luego los intentos que ha hecho el gobierno ya desde el punto de vista administrativo de remover, aunque no estén en el Ministerio Público necesariamente, pero de remover funcionarios sobre los cuales se ha divulgado algún tipo de acción no ética, vamos a llamarle. Entonces, el PRM no puede perder de vista el tema de la corrupción, porque la corrupción es un hilo articulador de su proyecto político. Cuando eso se desmorone, enfrentará serios problemas. Que hay casos, sí los hay. Lo que sucede es que no es lo mismo la acumulación de casos en 3 años que la acumulación de casos en 16 más 4, o sea, en 20 años. Es mucho más lo que se acumula en ese periodo más largo, en el cual la anticorrupción, aunque siempre se habló de eso, porque Leonel hablaba, Dani lo hablaba, aunque siempre se hablaba de eso, el eje articulador de los gobiernos del PLD no fue la anticorrupción, fue el progreso. O sea, la idea del progreso es lo que articuló a los gobiernos del PLD. Entonces, que hablaban de anticorrupción, sí, y todos lo hicieron, pero no tenían eso como foco. Entonces, se le desenfocó, digamos, por ahí. El PRM tiene eso como foco. No puede permitir que se le desenfoque ese tema, porque entonces va a pagar un costo político muy alto. Ellos están poniéndole atención. Claro, no es que es cero corrupción, porque tenemos los casos públicos donde han tenido que incluso remover funcionarios. Pero ellos tienen solo 3 años en el poder y le tienen que poner más atención que lo que le ponía el PLD a ese tema. Una subsanadora también, o sea, eso lo ayuda. Entonces, como tú ves, el tiempo no le ha podido, el tiempo todavía es relativamente corto para que la gente pase factura y diga, me olvido del pasado, el presente es tan malo como fue el pasado. O sea, ese tipo de conclusión por parte del electorado requiere de más tiempo. Pienso que sí estoy... O sea, en línea, en el sentido de tu pregunta, un desafío que enfrentan todos los gobiernos en países del capitalismo subdesarrollado, como es es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Es muy sencillo el problema. El problema es que si tú tienes un sector privado, un mercado, una economía de mercado que te genera por sí misma suficiente riqueza y suficientes empresarios y suficientes empleados con sueldos adecuados, tú tienes menos necesidad de acudir al Estado para acumular riqueza de cualquier nivel, sea acumular mucha o sea acumular un poco o sea por lo menos que te den un empleo. El Estado dominicano es el gran empleador de la sociedad dominicana. En una economía capitalista desarrollada, el Estado es pequeñito, la cantidad pequeño en el sentido de que la inmensa mayoría de la gente no depende de un contrato del Estado ni de un empleo del Estado ni de nada. Señora, aquí todos los sectores dependen del Estado. Entonces, eso es típico de las economías subdesarrolladas. El problema de la corrupción no es marca dominicana. La corrupción es un problema que aqueja a todos los países, pero mucho más a los países con economía capitalista subdesarrollada, donde hay una gran expectativa de mejoría de vida. Porque si tú vives en un país donde tú no puedes ni siquiera aspirar a la mejoría de vida, bueno, ya esa es otra situación. Pero si tú vives en una economía más o menos abierta, capitalista, donde tú tienes expectativas de mejoría y el mercado no te da esas posibilidades, tú vas a recurrir entonces al Estado. Entonces es un problema muy serio que enfrentan todas estas sociedades. Que hay que controlarlo más, sí, hay que controlarlo mucho más. Hay que hacer el esfuerzo y hay sociedades que lo han logrado más que esta. Entonces, es un objetivo, pero ese es el contexto estructural en el que se da ese problema. Precisamente, señora Espinal, como siempre,
aterrizada en la realidad dominicana. Políticamente, ¿cómo usted ve una alianza opositora que surge con meses, un parto doloroso, con resistencia en la cúpula, sobre todo del PLD? Entonces las renuncias siguen a borbotones toda la semana. ¿Qué ha pasado en esa alianza, en ese pacto político? Bueno, ese pacto, esa alianza es un intento de supervivencia, porque, miren, en todas las posiciones uninominales, presidente, y presidente tiene su bemoles porque hay segunda vuelta, si se diera, no voy a entrar en ese tema ahora mismo, pero senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, son posiciones uninominales. En esas posiciones se gana con mayoría simple. Si tú vas con una candidatura PRM por un lado y por otro lado con una del PLD y con una de la Fuerza del Pueblo, para solo mencionar las tres principales fuerzas políticas, la ventaja para el PRM es muy alta. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana realmente, y eso ocurre casi siempre aquí, las fuerzas políticas se organizan en dos carriles. Aquí hay 34 partidos oficialmente registrados en la Junta Central Electoral, pero de esos, para fines de banca y pool, como dice la expresión, cuentan ahora, pero de esos 3 que cuentan, hay 2 que son lo mismo. O sea, que están en la misma franja. Realmente la política dominicana se mueve hacia una especie de bipartidismo, sea como sea que se articule. Y qué bueno, porque los sistemas presidenciales están diseñados para que haya dos grandes fuerzas. Esta no es una democracia parlamentaria, esta es una democracia presidencialista. Es el modelo político que existe. Entonces, por eso se aglutinan. Entonces, la alianza lo que busca es no ir a las elecciones municipales con el PLDismo dividido, sino con el PLDismo unido, para poder enfrentar de uno a los candidatos del PRM. En ese sentido, los candidatos que van en la alianza, que en el caso municipal es la inmensa mayoría, van fortalecidos, porque si hubiesen ido divididos, van más debilitados, matemáticamente van más debilitados. Entonces, esa alianza a nivel municipal pone a jugar, digamos, en una balanza más equilibrada al PRM con el PLDismo. Entonces, es una manera, digamos, de sobrevivir, de enfrentar de manera más potente a los candidatos del PRM. Lo mismo hay con casi la mitad de las senadurías en términos de la alianza de los 3. Luego hay algunas que son 2 de los 3 partidos. Pero bueno, esos senadores también van en mejor condiciones porque van en la alianza. Ahora, la alianza... Hay problemas que la alianza no resuelve, y esa alianza que se ha anunciado, y hay problemas que esa misma alianza crea. Yo recientemente estuve en una provincia donde el candidato a senador es de la Fuerza del Pueblo, va por la alianza. En esa provincia, básicamente lo que ves son vallas de el PRM con la candidatura senatorial del PRM, el candidato de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Pero ese es el candidato también del PLD. Uh-huh. Pero el PLD ahí va cojo, porque ahí no lleva candidato a senador. En otra provincia donde el candidato de la alianza sea del PLD, se va a dar en sentido contrario. O sea que ahí hay uno de los dos, PLD o Fuerza del Pueblo, va a quedar cojo, digamos, donde hay alianza senatorial. Porque el candidato presidencial que no lleve la senaduría en esa provincia no va a tener, digamos, la fuerza del senador, que es importante en la demarcación provincial. Estos son de los problemas, digamos, de esa alianza. Pero el problema mayor es que la alianza resuelve parcialmente el problema de la división, no lo resuelve completamente. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen una lucha entre ellos. Entonces, ellos han tratado de negociar su alianza, pero ellos son contrincantes, porque realmente hay una lucha entre el PLD y la Fuerza del Pueblo a ver quién va a predominar de ellos dos. Y ahí es donde esa es la mata de los conflictos, digamos, porque ahí es donde se generan
las diferencias, o sea que incluso eso genera problemas para el electorado peledeísta, por quién tú votas, a quién tú escoges, de qué lado tú te vas. Si te fuiste con el PLD, no lo hiciste con la Fuerza del Pueblo, y viceversa. Si te fuiste con la Fuerza del Pueblo, dejaste de lado al PLD. Para los dirigentes peledeístas es un dolor de cabeza cuál opción tomar, pero para los votantes también, porque los votantes van a tener que tomar esa decisión. Entonces ahí hay un impasse en donde en un país como este, caudillista y reeleccionista, eso presenta un problema, porque Danilo Medina no puede, que digamos sería la figura principal, no puede repostularse. El PLD está obligado, como lo ha hecho, a buscar alternativas. En este caso, en su proceso de consulta, salió electo Abel Martínez. O sea, el PLD tiene que buscar sucesión porque su principal figura política constitucionalmente no puede repostularse. La Fuerza del Pueblo, por otro lado, tiene en ese sentido la ventaja de que su principal figura política y razón de ser de ese partido sí puede repostularse. Entonces ahí se produce un problema, porque Leonel es una marca política conocida, con quienes le siguen y quienes le rechazan, pero él es una marca política conocida. Entonces el PLD, el candidato del PLD y por tanto el PLD, están enfrentados a un presidente en funciones y un expresidente, o sea, dos figuras súper conocidas a la cual habría que ser mago para poderse enfrentar satisfactoriamente y superar lo que es enfrentarse a un candidato en funciones, a un presidente en funciones que va a la reelección, y a un expresidente que va a una en este caso sería quinta repostulación, pero buscando un cuarto periodo de gobierno. Licenciada, más allá de todos esos factores que usted brillantemente ha analizado, usted dijo hace unos meses, pocos meses atrás, que la oposición, si no llegaba a esa alianza, no tenía ninguna posibilidad de ir y enfrentar en una contienda electoral al presidente Luis Abinader. La alianza se dio. Entonces, ¿qué tanto ve usted que cambia el escenario político? Porque si en aquel momento usted decía que la oposición fuera de la alianza no tenía ninguna posibilidad, yo le pregunto, ¿tiene ahora la oposición esa oportunidad que no tenía cuando estaba fuera de la alianza? Mira, hablando en términos electorales para el 2024, porque en las elecciones es conteo de votos. Tiene que contar votos. Esas son las elecciones, conteo de votos. Y el proceso de campaña es cómo tú te haces para ganar la mayor cantidad de gente que va a ir a votar el día de las elecciones. Entonces, con esa alianza, lo que pasa es que esa alianza, ya le expliqué, es una alianza parcial, no es una alianza total. Con esa alianza parcial, los candidatos que van en la alianza tienen mayor probabilidad de ganar, claro está, porque te están sumando todo el PLDismo. Yo no estoy diciendo que van a ganar todos, no sabemos, pero están en mejor condiciones de competir si va una sola candidatura por toda la alianza. El problema está en que el PLDismo no puede resolver su problema fundamental. Ellos lo saben todos porque ellos son políticos con experiencia. Yo no estoy diciendo nada que ellos no sepan. Ellos tienen ese dolor de cabeza. O sea, ¿cómo recomponer esa división cuando ya hay dos partidos funcionando con la misma base electoral, con la misma base dirigencial, y divididos? Se le complica incluso captar gente, porque para ganar elecciones nadie gana con su base electoral. Tú tienes que captar un segmento mayor. Entonces, cuando el electorado ve división, lo piensa más que cuando ve unidad. Entonces, el dilema del PLDismo es cómo resolver de manera total su división. Ellos lo saben,
pero no tienen una solución, porque es que ahí hay dos organizaciones establecidas. Leonel no, hasta el día de hoy, no tiene intención de ceder su aspiración presidencial. O sea, la razón de ser de su organización política es llevarlo mientras él pueda competir. Entonces, él no quiere renunciar a esa posibilidad de volver a ser presidente. Y el PLD, ¿qué le queda? O seguir enfrentándolo hasta que el tiempo los canse, o decirle, ok, aquí te entregamos, ven, tú eres el candidato. Entonces, ellos saben que no, ya ellos están para el 2024, o sea, no sé si van a cambiar de estrategia ya, pero para el 2024 ya ellos tienen candidato presidencial cada uno. Entonces, ¿cuál es su esperanza? Su esperanza es que una segunda vuelta haga la magia. Que si hay una segunda vuelta, el que quede en segundo lugar, ya por una cuestión de acumulación de votos, absorba al que quede en tercero. Hay una especie de apuesta no dicha, implícita, a que la segunda vuelta va a resolver el problema. En República Dominicana, yo digo, he dicho, repito, a los estrategas políticos que no apuesten a una segunda vuelta. Que se puede dar una segunda vuelta, claro que sí. Claro que sí, existe en la Constitución, está ahí. Ahora bien, la segunda vuelta al final no es de interés para la mayoría del electorado. El electorado dominicano se acostumbró a elegir en primera vuelta y detesta pasarse un mes y pico más para ir a algo que pueden decidir antes. O sea, hay una habituación, hay una costumbre del electorado dominicano a decidir en primera vuelta, y eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, yo aprendí. Aprenda, que no se ve todos los días. No. Bueno, según su experiencia, ¿no? Y en base a lo que ha dicho, sobre todo lo que acaba de decir ahora, ¿quién representaría mejor esa, si hay una alianza definitiva entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál sería el candidato ideal de los dos en esta coyuntura? Yo no te puedo responder esa pregunta. ¿Y por qué? No, yo no te puedo responder esa pregunta porque... No, yo lo digo porque usted hablaba de Leonel Fernández, decía sus posibilidades, sus limitaciones, hablaba de su ambición. Por eso le hago la pregunta. Entonces, del otro lado estaba el Martínez, con un partido con una estructura sólida. O sea, frente al electorado, frente a la población dominicana, ¿qué sería más conveniente? ¿Cuál de los dos? Yo no te puedo responder la pregunta, porque si yo te respondo la pregunta, me complico la existencia, siendo honesta. Pero desde el punto de vista analítico, o sea, que no es un problema de preferencia mía ni nada por el estilo. O sea, desde el punto de vista analítico, lo que tú sí puedes señalar, porque es que una moneda tiene dos caras, y siempre se va a buscar cuál es la cara y el reverso, ¿verdad? Cara o cruz. Cara o cruz. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Yo dije anteriormente que este es un país, lamentablemente, con una fuerte tradición caudillista. Yo estoy a favor de la reelección consecutiva. O sea, yo creo que 4 años es muy poco. O sea, el sistema de Estados Unidos, como le llaman, es un buen sistema. Tú hiciste un buen gobierno, que te den la posibilidad de reelegir. Entonces, yo estoy totalmente a favor de eso. También, ahora, yo no estoy a favor de una reelección constante, porque hay muchas personas que aspiran, que tienen derecho a candidatearse, etcétera. Desde que Leonel Fernández salió de la presidencia en el 2012, y ahí está mi récord porque yo lo escribo, o sea, yo he planteado que él nunca abandonó la idea de volver a ser presidente, y él había sido presidente 3 veces. Entonces, él
él había cambiado la constitución en el 2010 precisamente para rehabilitarse. No fue lo único que cambió, fue un cambio constitucional amplio. Y metieron eso pero ahí. Lo metieron porque pudieron haberlo dejado tranquilito, o sea, como estaba, ya lo había cambiado Hipólito para beneficiarse También, en el 2002. claro. Fíjense una cosa, atiendan. Los 3 presidentes de la República Dominicana del siglo XXI, que llevamos 23 años nada más, esto apenas está comenzando. No veremos el final del siglo, pero... ¿Quién sabe? Adiós. Y ¿Por qué no? yo no... Ya que ahí inventan una veré pastilla. ni la mitad, pero bueno. Entonces, fíjense, los 3 presidentes de la República Dominicana del siglo XXI han cambiado el sistema de reelección. Lo cambió Hipólito en el 2002 porque era 4 sí y 4 no. Y lo cambió para ponerlo consecutivo en el 2002. Y el que dijo que no iba, ha dicho que va. Lo cambió Leonel en el 2010. Que no ha cambiado la constitución. Que no, No, lo que estoy Lo que ella planteando. está citando No, escúchame, por favor. Y lo Isabel. hizo Danilo en Yo los lo que- Lo hizo Danilo en el Exacto. 2015. Lo que estoy Entonces, planteando. yo estoy entendiendo, espera. Yo estoy entendiendo, entonces, yo entendí lo que usted dijo cuando se refirió a Lionel, de que salió en el 2012, 3 periodos. Es una especie de que, caray, ya está bueno. Lo entendí, no tiene que explicarme. Para no, los pero leonelistas no está bueno yo ya. lo he dicho, eso yo lo he dicho desde el 2012. O sea, yo siempre Eso contesta mi pregunta. yo siempre he planteado que que el país necesita expresidentes. Que el país necesita expresidentes y los países, los partidos, la democracia necesita nuevos líderes. Ahora, ¿cuál es la cara cruz de la situación? ¿Cuál es? Que, claro, los leonelistas plantean que la experiencia tiene su valor Y hay que completar la especial. obra. ¿Y la experiencia de Lionel? Entonces, por eso yo te digo que en esto es cara o cruz, depende el gusto de la gente y lo que quiera agarrarse. Rosario, yo me gustaría conocer su opinión sobre el siguiente escenario. El escenario antes del día 13 anunciada la alianza es el mismo escenario que tenemos ahora de cara a una oposición que ha tomado una ruta en función de lo que le establece la propia ley alrededor de una eventual segunda vuelta electoral, que tengo mi lectura con eso, pero no es el tema. El escenario político, ¿se considera ya la oposición una opción de poder una vez unificada alrededor de unas elecciones municipales con una determinación clara de ir unificado a una eventual segunda vuelta electoral? La alianza impacta las elecciones municipales en el terreno. Sí. La población no le va a dar seguimiento a 258 alcaldías, 235 distritos municipales. No, la gente no puede, apenas la gente alcanza a fijarse en su municipio. Ahora bien, en la globalidad, cuando veamos los resultados electorales, lo más probable es que a ese PLDismo le va a ir mejor habiendo ido en alianza que si no hubiera ido en alianza. Yo creo que no, ahí yo no tengo mayor duda. ¿Que van a ganar mayoría o no? Bueno, eso yo no lo sé, porque eso habría que hacer un estudio municipio por municipio. Bueno, o sea, el que tenga un estudio de todos los municipios, puede ser que sí, puede ser que no. Yo no sé el resultado. Ahora, lo que sí estoy convencida es de que esa alianza a nivel municipal va a permitir que el PLDismo tenga más posiciones que si hubiese ido. ¿Podría separado. influir el voto popular de todos los partidos aliados en las elecciones de febrero? ¿Podrían influir en las elecciones de mayo? La mayoría. Sí, mira, si a la alianza opositora le fuera súper bien, si le fuera súper bien en las municipales, sí tendría un impacto. Si le va a regular más o menos, mejor que le hubiera ido, si hubieran ido solos, pero no que es una cosa aplastante, entonces es más difícil que las municipales impacten las presidenciales. ¿Aplica eso para el partido de gobierno? Déjeme preguntar, me toca a mí.
yo tengo como 50. No, y el de Asua. Pero digo yo, aplica para el partido de gobierno. Pero ayúdame, también. Felipe, déjame preguntar, por favor, hombre. Hay Aplica tiempo. No hay tiempo. Aplica en cierta medida para el partido de gobierno, pero no en la misma magnitud. Porque está en el gobierno. Rosario, que por cierto, Gracias. redoblo la apuesta con respecto al mérito en la parte académica suya. Y no solamente por eso, sino también porque, porque está en el gobierno es parte, pero la otra parte es porque una candidatura unificada es distinto a dos candidaturas, cada una por su cuenta. Miguel Pero, Vargas. pero Un presidente diferente. Pero pensando en el PLDismo solamente, sí. que es donde se aglutina el voto, Claro. ahí van dos compitiendo. Entonces, para el electorado, cuando el electorado mira el escenario, y está, porque no todos los electores son militantes de los partidos. Hay un sector del electorado que no es militante. Que no es partidarizado. Entonces, ese electorado ve el escenario y dice, ¿qué escojo? Entonces, ese problema de la división a nivel presidencial les resta, digamos, a la fortaleza que pudiera tener cada una de esas candidaturas si fuera una sola. O sea, si fuera solo Abel o si fuera solo Leonel. O sea, es distinto cómo el electorado ve eso. Profesora Rosario Espinal, y digo lo de profesora porque ese sí yo creo que es el mayor grado, creo que la mayor satisfacción, los docentes en materia de cualquier grado profesional al que se pueda llegar, la condición de enseñar, de formar, incluso formadores también. En América Latina se han dado, sobre todo recientemente, también muchos cambios en los escenarios y mercados electorales. Se desplazaron en algunos casos fuerzas tradicionales por partidos formados incluso a veces para la ocasión. El caso de la República Dominicana es distinto, es un modelo de partidos muy tradicional, muy fuerte, muy estable, y donde lo que sí yo creo que ha ido cambiando, y quisiera saber si usted tiene la misma opinión, es la forma de vincular los candidatos y su mensaje a ese grupo de población que usted señala que no está partidarizado. Durante años el PLD tuvo un mensaje muy fuerte de la estabilidad macroeconómica, y todos los candidatos que surgían podían ser, sobre todo Hipólito Mejía, un peligro para ella. Y a partir del 16, usted describió muy bien el elemento de la lucha contra la corrupción e impunidad, se coloca en el centro. Yo agrego las razones que usted dio, la llegada de un elemento externo, el caso de Brecht, que fue clave para galvanizar todas esas posiciones. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento estaríamos? Y yo sé que es difícil, usted lo dijo, anticipar la acción humana, sobre todo la individual y luego la suma del colectivo. ¿En qué proceso estaríamos en base a ese mercado electoral dominicano que ahora tiene redes sociales, que ahora piensa mucho en lo que se viraliza, que ahora piensa mucho en lo que pasa en otros países, que ahora le gusta medirse mucho con otros escenarios, en relación a qué tanto le puede costar a las opciones electorales dominicanas ahora ganarse un voto de una clase media que cada vez está adquiriendo un poquito más de conciencia como contribuyente? Antes no la tenía, ahora cuestiona cosas que está comprendiendo, por fin son parte de sus intereses legítimos. Se está encareciendo, no sé si me doy a entender, el voto, sobre todo de esa parte del electorado de verbigracia clase media. Mira, yo sé que cuando yo lo digo mucha gente no lo cree, pero en este país creció mucho la clase media. Sí, o sea, sí. de la década del 90 92 en adelante. para acá es indudable. Realmente, Indudable. o sea, la clase media aumentó y está en las estadísticas, pero como yo escribí recientemente en un artículo, yo decía, no les voy a mostrar las estadísticas, súbanse a una torre en Santo Domingo o en Santiago y ustedes verán Vean el parque vehicular. lo que es el crecimiento de la clase media y lo puedes ver. Y lo puedes ver por los vehículos también. Entonces, aquí ha crecido la clase media y el PRM fue muy hábil en ese sentido. ¿Por qué? Porque el PLD le dio a la sociedad dominicana la idea del progreso. Y durante sus periodos creció la clase media, porque fue un periodo de mucha estabilidad económica en el país. Entonces se produce un crecimiento de la clase media. Ahora, esa clase media ya demandaba otras cosas. Y ahí fue que el PLD quedó atrapado en no haber entendido que su propio... Porque mira, la clase media fue quien llevó al PLD al poder en el 2004, lo mantuvo en el poder y lo sacó en el 2020. Fue la clase media
y muchos cometieron el error de demonizarla por eso. No es que fueran militantes PLDistas, pero eran votantes PLDistas. Entonces, esa clase, la base electoral del PLD era el Gran Santo Domingo. Así es. Incluso, yo me acuerdo que yo criticaba que el PLD no hacía inversiones en Santiago. Yo soy de Santiago originalmente. Y yo decía, pero es que me acuerdo, escribí como 2 artículos respecto a eso, que el PLD no hacía grandes obras en Santiago. Y Santiago reclamaba eso. Y concentraba todas sus grandes obras en la capital, sobre todo en la época de mucha construcción de los gobiernos de Leonel. 2004, Entonces, esta era la plaza electoral PLDista. Esta plaza electoral PLDista cambió en el 2020 y se pasó a ser la plaza electoral PRMista. ¿Se mantiene? Bueno, esperemos a ver las elecciones. Los estudios demoscópicos, las elecciones, ¿qué dicen? Las encuestas nos pueden dar Sí. las que sean más confiables, pero Las que acertaron la elección pero pasada. las encuestas electorales ¿Son confiables ahora? Depende de que lado usted esté. Son 2 preguntas que le hice. bueno, lo que Pero antes de que ella le conteste usted, que termine No, con la que mía. termine, que termine. Sí, por favor. Pues. Ya tuvo un retraso. Esa clase media necesita respuestas Cada vez más elaboradas. diferentes. Por ejemplo, a esa clase media le preocupa el tránsito. Delincuencia. La delincuencia le preocupa a mucha gente. Yo pienso que la delincuencia es más amplia que clase media. Le preocupa mucho a la clase media, pero a la clase media le preocupan Respecto a la vida. servicios que van directamente a afectarle. El tránsito es una preocupación para la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media no se monta en transporte público. La clase media dominicana usa vehículos. Entonces no usa el transporte público. Entonces tú, claro, si tú tienes transporte público, ayudas a que la clase media tenga más espacio para circular, Claro. porque sacas vehículos del concho, ese tipo de cosas. Mucha gente ya se está transportando que por el metro, que por lo, ¿cómo se llama? El teleférico y demás. Carritos voladores. Pero, o por autobuses grandes que circulen por las avenidas. Entonces tú estás creando básicamente más espacio para que la clase media circule, porque la clase media no se monta, por lo menos hasta el día de hoy, en el transporte público, sobre todo la clase media sólida Sí, estable. sí. Entonces, hay que pensar, porque la anticorrupción fue un producto político importante que logró que el PRM ganara las elecciones y que socavara las bases del poder del PLD, porque comenzó desde antes. Pero la corrupción no va a ser el único tema con el cual se mantiene a la clase media satisfecha. Exacto. Y uno de los desafíos que tiene el gobierno del PRM es cómo realmente mejorar los servicios públicos, porque los servicios públicos que la clase media le presta atención son importantes para mantener su apoyo. Y se han Así es, degradado. así es. Entonces, el gobierno tiene un desafío por el lado de los servicios públicos. Es un desafío, digamos, a futuro. Ya está, pero va a ir aumentando en la medida en que el tema corrupción cese en su importancia. Entonces, el gobierno tiene que ir calibrando el tema corrupción con el tema oferta de servicio que puede hacer, que sabe hacer, que da respuesta. O sea, ese tipo de eficiencia. Y si el gobierno fracasa por ahí, el candidato aspirante que sea, que ofrezca esa visión de yo resuelvo los problemas que hay en el país, será la persona, candidato o candidata, que pueda realmente asumir un liderazgo importante hacia futuro reemplazo. Ahí está. Vamos a la pausa. El gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, tiene como invitada a Rosario Espinal, socióloga, y quien hemos obviamente escuchado y leído muchas conclusiones en términos de ciencias políticas en el país. Vamos a la pausa, venimos con más. Llévatelo, Cundo. Gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato con la segunda ronda de esta interesante entrevista con Rosario Espinal. Creo que cada uno de nosotros ha encontrado pues algún matiz de la actividad política en el cual hemos podido aprovechar su presencia en esta cabina. Así que Rosendo Tavares, adelante. Bien, Rosario, en 2 niveles para terminar por mi parte. Primero, aquí en el país, mucha gente cree como que nos estamos quedando sin liderazgo, como que no se ve mucha gente que pueda ser un líder de importancia en el futuro inmediato, por ejemplo.
Eso por esta parte. Y en América Latina, Rosario, tu impresión de estos cambios tan drásticos que se están dando. Por ejemplo, acaba de ganar Milei. Pero cuando ganó Petro, él no le preocupó, ¿eh? En el Brasil. Boric, hace un año en Chile, ya yo estuve allá recientemente y la opinión casi generalizada es que los que votaron por él, la mayoría dicen que no vuelven a votar. ¿Qué está pasando en América Latina con estos cambios que se están dando? Bueno, en la primera parte de que en la República Dominicana no hay liderazgo, yo no estoy de acuerdo. No. Yo creo que aquí tú miras los partidos y hasta afuera de ellos, aquí hay un liderazgo fuerte y aquí en los partidos hay alternativas, o sea, no es que hay parte de los problemas en los partidos es que no quieren flojar los liderazgos, pero hay muchos en línea. Sí, pero eso que no quieren flojar no deja que crezcan otros. Sí, pero yo creo que aquí no hay un déficit de liderazgo. O sea, yo creo que aquí hay bastante en todos los partidos. Hay figuras que tú puedes decir, ¿quién puede ser candidato? Porque ya sabemos los del 24, pero que tú dices, en el 2028, ¿quiénes podrían ser en este partido, en el otro partido? No abre esa puerta. No, yo no la voy a abrir. Estoy diciendo que cuando tú tienes en una sociedad que tú miras los partidos y tú sabes que ahí hay fulana, que no sé quién, o sea que tú tienes 2 o más personas que pueden ser candidatos. Entonces, no, yo no creo que aquí hay un déficit de liderazgo. Y la República Dominicana tiene un nivel de estabilidad increíble para lo que es el contexto de América Latina y el Caribe. Y tampoco eso lo vemos mucho. Y yo lo estoy diciendo en sentido positivo, tengo años repitiéndolo. Es cierto. Porque como yo he sido académica muchos años fuera de la República Dominicana también fuera de la República Dominicana, como que no conocen casi nada de lo que ocurre aquí, sobre todo hace 2 décadas, algo así, se imaginaban que aquí estábamos con algún dictador. Y cuando yo decía, no, esperen, la República Dominicana fue la primera transición democrática que se hizo en América Latina en el 78 y entonces explicaba eso. Entonces, ese fue el daño que nos hizo Woody Allen con Bananas, la película Bananas, que todo el mundo cree que América Latina entera tiene ese mismo Entonces, modelo. no, yo creo que aquí hay liderazgos, los partidos tienen que democratizarse un poco más, eso sí es verdad, entender que la sucesión política es importante, que si usted pierde ya, si usted gobernó ya, o sea, no siga intentando, déle espacio a las nuevas figuras para que vayan emergiendo. En América Latina tiene ahora mismo una situación muy problemática y la región opera de manera muy pendular. Ahora viene, supongamos, una ola de derecha y dura 4, 6, 8 años. Y luego viene una ola de gobiernos de izquierda. Pero es la misma naturaleza, la búsqueda en todos estos países de alternativas a sus propios problemas. Yo no tengo tiempo aquí para entrar a explicar lo que yo creo son los nudos problemáticos de América Latina como región. Pero sí los hay. Mencionaste el caso de Argentina. O sea, Argentina... a diferencia de la República Dominicana, y esto es muy importante, Argentina tiene en su ADN político el populismo. Claro, sí. La República Dominicana no lo tiene en su ADN político. Irigoyen, Perón. Entonces, y sobre todo el peronismo. O sea, el Perón construyó una política populista que se ha mantenido hasta ahora. Y el peronismo, aunque estuvo prohibido y Perón en el exilio mandaba a votar desde el 55 hasta el 73, cuando ya regresa el peronismo, pero sobre todo después de la transición democrática de 1983, en estos 40 años, del 83 acá, la mayor parte del tiempo gobernó el peronismo. Ahora, el peronismo entraba cuando los otros fracasaban. O sea, cuando Alfonsín en el 89 estaba en una crisis y que de la Rúa tuvo que entregarlo antes de tiempo el poder, entra Menem, peronista, claro, con una versión más neoliberal del peronismo, pero entra Menem, que gobierna hasta el 99. Luego viene de la Rúa, 2 años fuera. O sea, en una crisis económica. Viene después Néstor Kirchner. Y él y su esposa. Peronismo de izquierda. Y él y su esposa gobernaron 12 años entre los dos. Y estos 4 de ahora que terminan próximamente, ella es vice. Sí.
presidenta. Sí. O sea que el peronismo en cada momento de crisis económica de estos últimos 40 años, entraba el peronismo a gobernar. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que la crisis económica se agudizó con el peronismo en el poder. Entonces, se generó como alternativa un movimiento de ultraderecha. En un personaje, por primera vez, la derecha encuentra un líder populista. Y esa es la novedad. O sea, la novedad es esa, que la derecha argentina nunca había encontrado una figura que replicara, que se atreviera a decir cualquier cosa. El modelo populista, claro, y el populista que había sido un monopolio de izquierda. Haya sido un monopolio, bueno, del peronismo, sí, porque de lo que fuera, sí, izquierda o no, del peronismo. Exacto, el peronismo es una combinación de cosas. Pero este tipo es quien encarna, digamos, ese liderazgo mesiánico que está en el ADN de los argentinos. Correcto. Por el peronismo. Que él logre hacer las medidas que está proponiendo, eso hay que esperar, porque no sabemos si él va a fracasar en el intento. Y se va a armar un problemazo tan grande, o si él va a salir a flote con lo que está haciendo, no lo sabemos, pero sí, lo que sí es clarísimo, por lo menos ya le pidió perdón al Papa. Lo que sí es clarísimo es que ese populismo del ADN político argentino lo encarna ahora Milei desde la ultraderecha. Rosario, tú dices, y lo has dicho muchas veces, que todavía los partidos son fuertes, que hay líderes, y ciertamente yo creo que la parte del líder, controlar masas, imponerse, crear equipos que le sean fiel, eso no nos gana nadie. Y realmente no tenemos grande diferencia ideológica como se ve en el pendulismo latinoamericano. Ahora, yo sí veo que hay una ausencia de un liderazgo que influye, porque el mesianismo tenía sus cosas buenas, pero también se ponían de acuerdo, imponían una visión. Este deterioro moral, ético, cambio de costumbre, de principio, hasta forma de pensar que vemos en la sociedad en general, aún con sus formas y convencionalismo. ¿Cómo tú ves que el liderazgo político no quiere meterse ahí, no quiere utilizar su liderazgo para influir en esas masas y sencillamente, populistamente, se monta en ella y utiliza esas figuras populares? ¿Tú no ves que desde ese punto de vista el liderazgo político dominicano ha perdido su influencia en las masas para orientar, para cambiar? ¿Tú no lo percibes así? Pero los partidos y sus figuras, sus líderes, no juegan el papel que jugó, por ejemplo, Juan Bosch, Peña Gómez, Balaguer, porque esas tres figuras fueron, digamos, maestros de la política dominicana. Entonces, cuando un líder político se convierte en un maestro de la política, va a impactar esa sociedad de una manera que no lo hacen los otros. Entonces, ya ese tipo de liderazgo no existe hoy en día en la República Dominicana. Lo que existe son figuras políticas que aspiran a llegar a la presidencia en un contexto de, vamos a llamarle, de democracia electoral, donde compiten, y los que compiten ni siquiera es que se diferencien por posiciones ideológicas, se diferencian por temáticas. O sea, ¿qué temática asume un partido o el candidato de un partido en un determinado momento? O sea, es una política de temáticas que se asumen para diferenciarse del que tú tienes que desplazar. Tenemos dirigentes políticos importantes, pero líderes políticos no tenemos. Ese tipo de liderazgo que marcó la política dominicana y que todo el que tiene, digamos, más de 50 años es producto de eso. No sé si puedo bajar a 45, quizás no claro. sé. Pero por lo menos todo el que tiene más de 50 años vivió la experiencia de tener líderes políticos que eran maestros políticos, porque ellos eran maestros políticos, los tres. Un modelo de conducta. Entonces, independientemente de sus orientaciones políticas, porque eran diferentes en términos de sus ideologías políticas. Y por eso la política dominicana, ideológicamente se diferenciaba, y por eso los partidos
partidos tenían distintivos y se diferenciaban entre ellos. No era lo mismo el Partido Reformista que el PRD y luego el PLD. O sea, eran partidos con su distintivo. Ahora, eso sí no existe. Ese tipo de liderazgo no existe y es difícil que vuelva. Ese tipo de liderazgo, porque ese tipo de liderazgo es más propio de sociedades más pequeñas, como era la dominicana antes, y 80, también 60. porque hoy en día los partidos no encarnan, digamos, esas diferencias ideológicas en la República Dominicana. Entonces tú no puedes... Usted habló de la clase media, precisamente el que le garantiza empleo, acceso a progresar, y que la tenía argumentando estabilidad macroeconómica el PLD. La ha captado el PRM. ¿Cómo evalúa usted el manejo de la economía, pese a todos los embates que ha tenido que enfrentar en las crisis desde el primer día, recibido un gobierno en pandemia? ¿Cómo evalúa ese manejo de los subsidios y la estabilidad macroeconómica que incluye a la clase baja, a la clase media ahí, y los ricos que también votan? Mira, en los gobiernos del PLD se dio lo que yo llamo la expansión del Estado asistencial, que aquí no existía prácticamente. O sea, la República Dominicana vino de un Estado clientelar, exclusivamente clientelar, en la época de Balaguer. Y estoy hablando de la relación Estado-sociedad, porque hay otros componentes. En el caso de Balaguer, pues en sus 12 años también era un componente represivo muy fuerte. Pero bueno, era un Estado básicamente clientelar en esa época de Balaguer. Ese Estado clientelar se amplió en la medida en que hubo una transición a la democracia en la República Dominicana. O sea, hubo que ampliarlo, porque tú tenías más, digamos, más población, más gente demandando de todos los sectores sociales. Entonces, el Estado clientelar se fue ampliando. Tú tenías más gente a quien tú tenías que darle respuesta. En los últimos 16 años de gobierno del PLD, lo que hicieron fue, además de ese Estado clientelar donde tú das o funda o cajas o no tienes nominillas o no sé, además de eso, se amplió el Estado asistencial, es decir, las llamadas políticas sociales. Y hoy, desde antes se llama gabinete social porque se amplió muchísimo, son muchos. A mí me gustaría que usted incluya ahí también ese Estado asistencial en la grande cantidad que aquí le llamamos nosotros lo que se denomina incentivo para generar empleo, como el sacrificio fiscal que tiene que hacer el Estado Dominicano otorgándole subsidios a grandes sectores empresariales. Porque para los pobres es asistencialismo, pero para el sector empresarial es incentivo. No, cuando yo digo el Estado asistencial, yo no lo digo en un sentido negativo ni peyorativo. O sea, es simplemente un hecho que se constata. No, claro. Lo que sucede es que los beneficios que tienen los sectores empresariales son viejos. Lo que tú cambias de vez en cuando es los sectores que se benefician o que no se benefician. Pero podemos irnos, para no irnos más atrás, por ejemplo, podemos irnos a fines de los años 60 con el gobierno de Balaguer. Ahí comenzaron la ley de incentivo industrial, luego en la década del 70 zona franca, turismo, todo, o sea, todas las leyes de incentivo vienen de allá atrás. O sea, claro, que han cambiado, que han agregado otros sectores y demás, pero todo, o sea, aquí siempre ha habido en el post-trujillismo, claro, porque ahí cambia el Estado en el post-trujillismo. Entonces, en ese post-trujillismo ha habido incentivo empresarial y se han agrandado y se han renovado lo que fuera. Eso existe por un lado, pero es en la relación Estado-sociedad en un sentido amplio. Entonces, en los 16 años de gobierno del PLD se amplió el Estado asistencial. ¿Qué ha hecho este gobierno? Mantener todo ese Estado asistencial, en parte porque eso es muy difícil de desmontar. Ya lo veremos en Argentina si lo logran. En parte, o sea, primero porque es muy difícil de desmontar. Segundo, porque estaba la pandemia, todas las necesidades de la pandemia, la inflación, cómo tú compensas a los sectores populares de la inflación. Bueno, es que todo lo que un gobierno haga, no importa el gobierno que sea, que le dé algún tipo de respuesta a la sociedad, si la sociedad lo considera válido o aceptable, va a validar al gobierno que se lo da. Eso es inevitable.
Entonces, bueno, no sé, yo le estaba respondiendo, no sé si la acabé, si el tiempo no me da, te la dejo ahí, pero lo que quería decir para terminar con el gobierno actual es que ellos han mantenido, incluso aumentado subsidios. ¿Qué sucede? La base impositiva del país está igual. ¿Dónde tú generas los recursos? Con un fuerte endeudamiento externo. ¿Cómo ha logrado la República Dominicana hacerlo? Por su estabilidad macroeconómica. Mientras tenga estabilidad macroeconómica, va a encontrar compradores de bonos. Cuando se para ese proceso y comienza la sociedad entonces a pagar un costo, el día en que el nivel de crecimiento de reservas de moneda extranjera en la República Dominicana bajen, ese día, casi de la noche a la mañana, sin mucha predicción, se arma tremendo problema en la República Dominicana. Pero no ha sucedido a pesar de todos los préstamos que se están tomando por la estabilidad macroeconómica. ¿Qué llamada? No, pero hay una cosita nada más ahí que 38 mil millones de dólares aproximadamente del gobierno. ¿Dónde están? ¿Qué ha hecho? ¿Eso le va a facilitar? ¿Se lo están guardando para la campaña? ¿Qué va a pasar? Los bolsillos del PRM están. ¿Qué va a pasar? Vaya. Excúseme, doña Rosario. No, porque... Adelante. Excúseme. Pregunta, comentario. Excúsame a mí. Pregunta, comentario. Gracias. Bueno, el gobierno tiene que, en el presupuesto y en los informes de los ministerios deben decir dónde está el dinero. Yo no puedo responder. ¿A ellos no les interesa verlo? No, yo no puedo responder eso porque eso significa ir a... Que si eso va a afectar, porque, o sea, la gente se pregunta dónde están, qué han hecho. Eso pudiera afectar las intenciones de reeleccionista del presidente. Bueno, si la gente concluye que todo ese dinero se tomó y que no se ve en ningún sitio, claro que sí. Ahora, si la gente considera que no está tan mal, que la situación está más o menos, no sé qué cosa, o sea, el electorado lo interpreta y ahí es donde viene la necesidad de monitorear cómo el electorado va captando lo que hace o no hace el gobierno. Sí, y también de ahí la importancia de tener un electorado cada vez más consciente. Excelente. Porque esa es otra. A veces nosotros decimos, bueno, pero es que la calidad del electorado a la hora de elegir. Pero ese es otro tema. Mire, usted mencionaba que obviamente una de las razones, uno de los factores que le permitió al PLD mantenerse durante 16 años, aparte de la unificación como partido, fue esa gran clase media que creció, esa gran clase media que se acostumbró a un estilo de vida, a mejorar sus condiciones, a recibir un servicio, porque hay que decirlo, los servicios públicos mejoraron sustancialmente. Ahora vemos un panorama, un escenario totalmente diferente. No es solamente el tema de la inflación, que de por sí ya afecta a los bolsillos de todos, incluyendo la clase media, sino también hay una degradación de esa en la calidad de esos servicios públicos. Y por supuesto también ha habido una disminución en la calidad de vida de esa gran clase media que, dada la situación generada por la inflación y los altos costos de la canasta básica y de todos los servicios, ha tenido, por ejemplo, que si antes viajaba una vez al mes, ahora quizás no está viajando. El tiempo que tiene el gobierno para mejorar esos servicios y garantizar eso que usted planteaba, más allá del discurso de la corrupción, me parece que es muy poquito. ¿Cree usted que eso se pueda, y se dice mucho por ahí que la gente no reelige el hambre, que la gente no reelige, bueno, ¿cree usted que eso es un desafío o un escollo para los fines reeleccionistas del actual gobierno? Bueno, mira, yo creo que la sociedad dominicana está un tanto segmentada y en su segmentación enfrenta los problemas de diferentes maneras, aunque el discurso a veces parezca común. Vivimos en una época de discursos catastrofistas. Esto es lo peor, este país está cayendo, pero eso no es aquí solamente. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen el desempleo más bajo de los últimos 50 años y cuando tú le preguntas en encuestas a la población que si el desempleo está muy alto o no, más del 50% te dice que el desempleo está muy alto. Sin embargo, tiene el desempleo más bajo de los últimos 50 años. Entonces, la economía en las mejores condiciones en muchísimo tiempo. Entonces, tú me entiendes, o sea,
esas percepciones que se generan hoy en día, quizás por las redes sociales, por lo que fuera, están ahí e impactan la política, claro está, sea verdad o sea mentira lo que la gente piensa. Pero así como las percepciones negativas tienen diferentes impactos, también en la sociedad se pueden generar percepciones positivas, aunque la realidad sea negativa. O sea, juega de las dos maneras. La realidad puede ser mejor de lo que la gente dice, o la realidad puede ser peor de lo que la gente cree. Mira, ese es uno de los fenómenos. Sobre todo con el presupuesto de 8.000 millones de pesos para variar percepción. Te ha dolido la publicidad, ¿sí? No había ninguno, cero pesos. Ahí impacta presupuesto en los países donde el Estado puede hacer uso de presupuesto en medios de comunicación. No en todos los países se puede, pero en la República Dominicana el Estado es el gran anunciante comprador, de los medios de comunicación. Contratador, todo. O Dios. sea, si el Estado cierra su presupuesto Cierran los medios de publicidad, quiebra el 75%, creo yo. Fue un tema de la campaña de Milei, se llama La Pauta allá. Búsquenlo, es un tema de campaña. Entonces, y claro, a él le conviene porque él saca de circulación mucha gente hablando. Claro que sí. Entonces, Y pasó en Venezuela con la negación de medios de comunicación de permisos también. Entonces lo que estaba diciendo es que es una paradoja actualmente en el mundo. O sea, la gente que está reflexionando sobre este fenómeno de la realidad y la percepción y cómo se influye una con otra. Entonces, yo en este momento, la verdad es que es difícil para mí decirte con precisión cómo esa percepción de la ciudadanía se va a dirigir positiva o negativamente hacia el gobierno, porque hay que monitorearlo mejor, hay que ir calibrando mejor. Y uno tiene dos opciones: o uno lo logra hablando, y es un método muy limitado, o sea, un poco escuchando la gente, lo que dice la gente en la calle, como dicen la gente de a pie. Y otra es a través de encuestas, de lo que reportan las encuestas. Rosario, yo espero que en algún momento la realidad supere la percepción y la ficción, porque estamos construyendo un país en Alicia, en el País de la Maravilla. Pero bien, la pregunta es la siguiente. Me gustaría saber si usted conoce el alcance de la alianza Rescate RD. Y la otra pregunta es, ¿a quién favorece una polarización de fuerza en un escenario donde el candidato de la oposición es un candidato único enfrentado a un candidato único, en este caso el presidente Luis Abinader? Bueno, el alcance es lo que hicieron público. O sea, el alcance es alrededor de un 90% del territorio a nivel de las alcaldías y unas 14, 16 senadurías. Eso es lo que hicieron público, eso es lo que yo conozco. Okay. Ya yo me referí a los pros y contras de la alianza y enfaticé del lado favorable, que es mucho mejor para el PLDismo enfrentar al PRMismo de 1 a 1 que enfrentarlo dividido. O sea, ¿usted considera que la polarización de fuerza le da mayor nivel de posibilidad a la oposición de ganar frente a un presidente reeleccionista? Una polarización de fuerza. Bueno, una polarización de fuerzas que es distinto a nivel municipal que a nivel... No, me refiero a nivel presidencial. A nivel presidencial, si el PLDismo tuviera un solo candidato, quien fuera. Si se retira Abel Martínez, por ejemplo. Si hubiera un solo candidato, cualquiera que fuera, si hubiera un solo candidato, eso realmente cerraría. Yo no te puedo decir si va a ganar o no. O sea, eso haría las elecciones mucho más competitivas, porque cuando tú tienes dos personas compitiendo, o sea, es mucho más claro el panorama electoral para el electorado. No, yo estoy de acuerdo con eso. Una cosa es la claridad de los resultados que podemos tener ahí en función de ese planteamiento, hasta del electorado. Me refiero a la posibilidad real y en qué beneficia una polarización de fuerza a la oposición, o a quién beneficia más, si a la oposición o al gobierno, sobre todo cuando un gobierno que dicen las encuestas que está mejor posicionado que la oposición. Mira, esto es especulativo totalmente. O sea, y a partir de la especulación, yo supongo
que si fueran dos candidaturas, una del PLDismo, bueno, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, de esa oposición, y otra del PRMismo con sus aliados, ¿verdad? Si fueran esas dos opciones, esos dos carriles, eso es lo que la sociedad va a mirar cuando va a votar, pienso que serían unas elecciones mucho más competitivas. O sea, que si es más fragmentada, porque la lógica ahora mismo, claro, la lógica que predomina ahora mismo es la siguiente: PLD, sal a buscar tus votos a favor de Abel. Fuerza del Pueblo, sal a buscar tus votos a favor de Leonel, ¿ok? Ahora, ellos están saliendo a buscar sus votos más leales, pero como dije anteriormente, hay un electorado que no es militante de partidos. Hay un electorado que no milita, no tiene una fuerte afiliación con los partidos. Entonces, ese electorado es más fácil de captar cuando tú tienes una candidatura unificada que cuando tú tienes dos, vamos a decir, compitiendo en la oposición que se parecen, porque vienen de la misma raíz. ¿No se podría dar un escenario similar al escenario del 96? Eso no puede ser. ¿Del 2000? Del 96. Es que el escenario del 96, y aquí es interesante el punto, porque yo sé que en eso es que piensa la gente. Yo escucho comentarios de gente que dice, bueno, en el 96 habían 3 fuerzas, ahora hay 3 fuerzas. Por tanto, conclusión, va a haber segunda vuelta. Yo oigo mucho ese comentario. Ahora, ¿cuál es el punto? En el 96 había un Balaguer con su electorado que decidió en el 96 dejar su partido que compitiera sin ayudarlo mucho. Por eso él no sacó el porcentaje de su propio electorado. Fíjense, en el 96 el Reformista sacó 14% de los votos, si mal no recuerdo. Y Balaguer en el 2000, sacó un 25. Casi muerto, sacó un 25. Y no fue a votar en primera vuelta esa vez tampoco. Entonces, en el 96 no. Pero en el 2000, cuando él volvió a ser candidato, sacó un 25. Ahí era que estaba la base electoral de Balaguer dura. Entonces, en el 96 estaba un Balaguer que todavía operaba al nivel que fuera. Estaba un PRD que tenía su fortaleza propia, aunque no en su mejor condición, pero bien. Porque en primera vuelta el PRD sacó un 45%, o sea que era un partido con fortaleza electoral. Y un PLD ascendente con un poco de sub y baja, porque en el 90 le había ido muy bien. ¿Por qué le había ido muy bien? Porque el PRD estaba en el suelo y captaron votos del PRD. En el 94 el PRD se rearticuló mejor y bajó el PLD. En el 96 ya el PLD había acumulado una base propia también. Entonces estábamos hablando de 3 fuerzas con base propia. En el 2024 estamos hablando de un PLDismo que tiene la misma base electoral y dirigencial. Entonces, por eso es que yo planteo que a ellos, con una candidatura, así como lo digo a nivel municipal ellos van a pelear mejor. Yo no te puedo decir si van a ganar o no. Lo que sí sé es que van a pelear con más fuerza, porque es un 1-1 en que van a pelear. Lo mismo ocurriría a nivel presidencial. Gracias, doctora Rosario Espinal. Esta presencia acá en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Las preguntas siempre, yo diría que muy diversas, porque es un campo muy abarcador de la actividad política y las ciencias políticas. Esperamos siempre, sobre todo de cara a los comicios venideros, que haya una segunda y por qué no hasta una tercera vez también. Gracias. Muchas gracias. Pase buenas. Llévatelo, Cundo.